Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reacciones, el episodio número 13, Imágenes del Fin. Qué rápido se nos ha ido esta temporada, hemos llegado al final y suenan los violines tristes porque se nos acaba una temporada más de aprendizaje, pero contentos también porque ahora tenemos muchos más recursos para conocer e interpretar los símbolos y las imágenes que apuntan a las profecías del tiempo del fin. Queremos recordarles que todos los lunes en punto de las 7 de la noche nos encuentran en Facebook y en YouTube como como Asociación Norte de Chiapas, y en Spotify nos pueden encontrar también, si prefieren un formato más de estilo podcast, nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Quiero compartir con ustedes el versículo que vamos a estar memorizando, así que te invito a repasarlo, a repetirlo, a hacer alguna dinámica que te ayude a poder memorizarlo. Se encuentra en Jonás capítulo 1 versículo 9 y dice así: y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Está bien cortito. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y es para mí un privilegio darle la bienvenida al pastor Carlos Castillo. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, pastor. Un gusto estar aquí contigo y disfrutar de este último episodio. Es final de temporada y, por supuesto, no podemos omitir la pregunta de este episodio, que es la siguiente: ¿cómo influye tu respuesta personal en el rumbo de los acontecimientos proféticos? ¿Cómo influye tu respuesta personal en el rumbo de los acontecimientos proféticos? Te invitamos a que puedas reaccionar, nos dejes tu emoji, que también nosotros haremos lo nuestro. Desde luego que sí, y además recordarles que tenemos una propuesta de estructura para el repaso de este episodio, de esta lección. Así es. Que cuenta con la sección número 1, profecías condicionales y absolutas. La segunda sección es advertencias ignoradas. Cerraremos con la tercera sección, el destino de las naciones. Así que ya lo saben, prepárense, que estamos comenzando con reacciones. Bien, amigos, vamos a comenzar entonces con esta sección número 1, profecías condicionales y absolutas. Y vamos a tener esta pequeña síntesis de lo que se va a estar hablando en cada una de las ideas. Y vemos ahí, por ejemplo, en el sábado, que como los relatos de Jonás y Babilonia ilustran principios para entender lo que va a suceder en el tiempo del fin. En el caso de Jonás, pues la labor de predicar a Nínive, la misión que Dios le encomendó. Por otra parte, tenemos la caída del imperio babilónico y el ascenso de Ciro, el rey persa, que liberó al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Algunos de estos relatos, por la narrativa que tienen, nos permiten encontrar conexiones con lo que va a suceder en el tiempo del fin. Pastor Carlitos, eso nos lleva precisamente a la segunda idea que vamos a encontrar en el día domingo. ¿Qué nos puedes explicar acerca de esto? Hablamos aquí, Pastor Roberto, del profeta renuente, mencionado a Jonás, y la idea que encontramos en esta primera sección es que Jonás simboliza la lucha humana con la obediencia y el llamado divino a predicar arrepentimiento. Hay algunas cosas interesantes que vemos acerca de Jonás, y valga que la mención, Pastor Roberto, no se da justamente por la historia en sí, sino con el hecho de que los escribas y fariseos le preguntan a Jesús, ellos piden una señal. Entonces Jesús les dice cómo es que esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada, dice, más que la señal del profeta Jonás. Como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y entonces menciona a la ciudad de Nínive como que se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque dice que ellos se arrepintieron. Ahora, hay cosas importantes que rescatar de esta historia. Número 1, conceptos como el hecho de que Jonás no quería ir a predicar. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy sanguinaria, era una ciudad que era conocida por su brutalidad. Es más, los murales asirios
están repletos de escenas de una crueldad inusitada. Es decir, los pueblos conquistados por ellos eran masacrados de una manera terrible. Sí. Por esa razón, pues obviamente Jonás conocía qué tipo de ciudad era. Ujú. Pero en esta idea, pastor, enlazamos un concepto muy importante que es el pasaje de memoria, que es la mención que hizo Jonás, que él es hebreo y que venera al Señor. Esto une Apocalipsis 14:7 con un énfasis en el Señor que hizo el cielo, la Ujú. tierra y el mar. Ahora, Jesús declara que era mayor que Jonás, pero también muestra el significado de un mensaje que tenía que predicarse. Jonás representa que a veces nosotros en el tiempo tal vez que llegamos a vivir nos ponemos renuentes a predicar un mensaje que es muy importante, Ujú. un mensaje que es necesario y que de alguna manera los fariseos también estaban ocultando, un mensaje que no estaban predicando, porque parte de eso también es el que Jesús los lleva a reflexionar. Bueno, ustedes quieren señal, pero no están haciendo tampoco nada. O sea, ustedes van a ver la señal de Jesús. ¿Qué era eso? Jesús, en su muerte, obviamente refiriéndose a la imagen de Jonás, a los 3 días en el pez, él refería a su sacrificio expiatorio y que de alguna forma ellos no podían comprenderlo. Y vamos a ver, por ejemplo, como en el ejemplo de Jonás, que él es enviado a hacer una obra de predicación a un lugar donde iba a ser abiertamente rechazado. Tú acabas de mencionar la brutalidad de los asirios, ¿no? Ahora imagínate ir y decirles lo que ustedes hacen está mal, ¿no? No. Si así trataban a la gente que eran conquistadas, ahora imagínate llegar con un mensaje así. Y es lo que nos toca a nosotros, porque nos toca hablar del sábado, nos toca hablar del santuario, nos toca hablar de la ley de Dios, nos toca hablar de las profecías, nos toca hablar de la creación, nos toca hablar del matrimonio entre un hombre y una mujer. Nos toca llevar ese mensaje impopular y no queda de otra. Es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje y la misión que hay que hacer. Sin embargo, aunque haya hostilidad, aunque haya brutalidad, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, es lo que tenemos que hacer. Y es lo que va a marcar la pauta para que la gente tenga un espacio de arrepentimiento, que justamente es lo que vamos a encontrar en la siguiente idea. Pero hoy, y venimos del episodio anterior, Carlos, donde hablamos de la verdadera adoración, que la verdadera adoración es más que este éxtasis de sentirte en las nubes. Exactamente. Se trata más de ir a las escrituras, de ir a la verdad, de ir al mensaje. Podemos tener diferentes experiencias, es cierto, sí, porque Dios también es esta parte emotiva, emocional, pero tiene que ver más con la verdad de las escrituras. Y justamente es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Que el arrepentimiento sincero puede cambiar el curso del juicio divino, que es lo que nosotros conocemos como una profecía condicional. El Señor le dice a Jonás, ve y predica. Y entonces, después de que Jonás, después de su aventura en el gran pez, viene y hace la labor, las personas se arrepienten. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que les está diciendo eso está incorrecto. Entonces mucha gente seguía ese curso en su vida porque no tenían luz. Y hoy de pronto nos encontramos personas que están allí afuera que necesitan que nosotros les digamos para que ellos se den cuenta de que es necesario el arrepentimiento. Si no les decimos, ¿cómo van a saber? Dice el profeta. Sí, exactamente. Y fíjate que me llama la atención, Pastor Roberto, algo que muchas veces se cuestiona, la forma en la que se da el mensaje. Por ejemplo, observamos acerca de Jesús en uno de los libros del linaje de Juan, del Camino a Cristo, el capítulo 1 enmarca que Jesús nunca fue brusco, nunca fue de usar palabras que lastimaran. Ofensivas. Ofensivas. Siempre fue muy cuidadoso en su expresión. ¿Por qué menciono esto? Porque el mensaje de Jonás 3:4, era un mensaje que en su contexto y su texto no traía un contenido muy inspirador. Dentro de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínate, esa ciudad sanguinaria escuchando ese mensaje. No es que Jonás estuviera siendo tosco, simplemente estaba dando un mensaje de claridad. Pues es que era la verdad, ¿no? Sí, exactamente, era la consecuencia. O sea, ellos estaban conscientes de lo que iba a venir. Y muchas veces nosotros en este tiempo, por ejemplo, a veces somos, no es que esté mal, pero somos como que muy minuciosos en la manera de hacerle ver a una persona
que está mal porque no lo queremos lastimar, no lo queremos herir. Sí. Sin embargo, vemos a un Jonás que confronta a Nínive con su realidad y el efecto es lo extraordinario, Pastor Roberto. Ujú. Como la decisión, dice, el arrepentimiento sincero. Me llama la atención justamente que fue el líder de Nínive quien tomó la iniciativa. Ujú. Esto también nos permite una aplicación familiar. ¿Quién es el líder en las familias? Que de alguna manera deberíamos tomar la iniciativa a tener un arrepentimiento sincero y por ende todos lo siguieron. Él comenzó a tener ayunos, a tener la demostración de arrepentimiento. Por lo tanto, aunque el juicio de Dios era que iban a ser destruidos, no es que Dios se arrepintió, es que ellos se arrepintieron y Claro. Dios los perdonó. Y es que de eso se trata la salvación. Exactamente. Si lo pusiéramos en un contexto global, las profecías en su totalidad, diríamos, son condicionales porque se trata de la decisión del ser humano. Si desde un principio la voluntad del ser humano se alinea con la voluntad de Dios, no hay condenación, no habría que ejecutar un juicio condenatorio contra los seres humanos porque están respondiendo de manera asertiva a la invitación de Dios. Y tú mencionas algo que yo no quiero dejar de destacar, y es que nos empeñamos en poner entre algodones el evangelio, no hacer mucho escándalo, mucho ruido, no vaya a ser que incomodemos. No, el evangelio incomoda. O sea, esa es la noticia del episodio de hoy. El evangelio tiene que incomodar porque hemos estado cómodos viviendo en el pecado. Entonces el evangelio viene, nos incomoda, salimos de nuestra zona de confort y estamos preparados para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ese Amén. es el propósito de las profecías y del evangelio. Y entonces ahora vamos a incursionar en la sección número 2, Carlos. Advertencias ignoradas. Fíjate que dando continuidad a lo que tú mencionas, aquí encontramos algo muy importante. Por ejemplo, mencionamos aquí ya a Belsasar. Uh-huh. La idea número 1 de esta sección nos habla que Belsasar ignoró la verdad conocida y desafió a Dios, lo que selló su destino. Por eso es muy importante nuestra actitud, nuestra reacción ante las circunstancias que a veces nos tocan vivir. Vemos aquí que en la fiesta de Belsasar, Daniel 5 del 1 al 31, registra cómo él usó de manera equivocada, dice, utensilios que habían sido traídos del templo, de la casa de Dios, y comieron mujeres, príncipes, concubinas, y vemos la imagen también que en aquella hora los dedos de una mano de hombre que escribía delante del rey escribió, y sus pensamientos, dice, lo turbaron. Entonces él comenzó a rebelarse contra Dios, no respetó a Dios, y esto le trajo consecuencias dentro de un momento público mismo de él. Estaba en una fiesta, tenía invitados, pero justamente esto nos demuestra, Pastor Roberto, la otra parte de la historia, donde si nosotros actuamos en contra de Dios, eso va a traernos consecuencias, eso va a traernos resultados. Vemos a un pueblo que es perdonado por su arrepentimiento. Ahora vemos a un hombre que por su orgullo, por su altivez, es condenado, que es justamente lo que él experimentó. Él ignoró las advertencias y le dio igual, así que entonces enfrentó sus consecuencias. Y es una realidad que hoy día tendremos que mencionar, porque es cuestionado mucho el carácter de Dios en esta generación. Si Dios es amor, ¿por qué hay cáncer? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente, cosas malas a la gente buena? Cuestionamos el carácter de Dios como si fueran las acciones que vivimos el resultado de Dios en nuestra vida, y no es así. Mucho de ello es el resultado de nuestras decisiones, atinadas o desatinadas. Desde luego que Dios siempre está dándonos advertencias porque nos ama, porque Él ya conoce lo que va a suceder antes de que suceda, ¿no? En la presciencia divina, el preconocimiento que Dios tiene del futuro. Entonces Dios es bueno, es generoso, nos dice, mira, si tú te mantienes en este curso de acción, inevitablemente vas a llegar a tu fin. Y el Señor dice, yo no quiero eso para ti, por eso te invito para que tengas un momento de conciencia, de hacer una reflexión
y de modificar entonces en dónde está tu confianza y lo que rige tu vida. Y precisamente eso también tiene que ver con la segunda idea de esta sección número 2. La caída de Babilonia ilustra cómo la incredulidad ante advertencias divinas lleva a la ruina definitiva. El Señor ya lo había anunciado. Desde que estaba Nabucodonosor se le había anunciado que Babilonia iba a caer, pero no obstante, todavía el Señor volvió a enfatizar, ¿no? Llegó el momento del final de tu reino. El dedo de Dios escribe estas palabras. Amén. Y esto nos confirma que es el dedo de Dios el que conduce los hilos de la historia. Amén. Repetimos, no determina la historia, sino que la conduce a través de su voluntad. Y hay que entender que uno de los puntos fuertes de Babilonia era precisamente el río Éufrates. Y fue ese suministro que fue cortado por una estrategia sabia en el plano militar, que al cortar este río se encontró un canal para poder entrar a un imperio impenetrable. Es que no había manera. ¿Fue su debilidad? Humanamente no había fórmula para derrotar a los babilonios, pero Dios estaba también interviniendo para que lo que él había dicho, lo que él había dicho que iba a suceder, sucediera finalmente. Entonces, no se trataba de ejércitos, no se trataba del poderío militar, se trataba de la confianza en las palabras de Dios, en las advertencias que él había lanzado. Por más que Babilonia tuviera la hegemonía y el poder, por más que hicieran alianzas, por más que buscaran por todos los medios, no iban a prevalecer, porque Dios estaba llevando la historia por otro lugar. Y es importante, Pastor Roberto, observar cómo también este suceso es de bendición para el pueblo de Dios, porque por esta conquista el pueblo de Dios ahora tiene libertad después de ser esclavizado y tiene una oportunidad. Ahora vemos a un Jesús que nos advierte, que le dice a sus discípulos: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Es decir, esto nos presenta también la advertencia a estar atentos. Y algo que quiero concluir, Pastor Roberto, es el hecho de la actitud de Belsasar. No humilló su corazón. Fíjate que a veces es triste enfrentarnos al hecho de que los seres humanos somos falibles y nos equivocamos, porque tenemos como que un obstáculo con nuestro propio orgullo que sí nos cuesta reconocer. No, es que no fui, yo no lo hice. Cuando vemos a Nínive arrepentirse y decir: ok, me equivoqué, Señor, perdóname. Y Dios los perdonó. Pero cuando presentamos esa renuencia, decir no humillo mi corazón, el caso de Belsasar, sí, entonces las consecuencias serán catastróficas. Ahora, pues ojalá podamos reflexionar que las advertencias llegan a nuestra vida y que no las podamos ignorar. Pastor Roberto, estamos llegando a el punto donde vamos a responder y a comentar a través de nuestro emoji a la pregunta de este episodio, que es la siguiente: ¿cómo influye tu respuesta personal en el rumbo de los acontecimientos proféticos? ¿Cómo influye? Bueno, quisiera yo comenzar compartiendo mi emoji. Y es un emoji sencillo, una persona caminando en el camino que él eligió. Al final de cuentas, nosotros tomamos la decisión en qué camino vamos a ir. Y el destino de ese camino depende del camino que elegimos. Dios es claro y te dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida para que tú vivas. Y ahora, tu descendencia. Quien se pone en ese camino, quien nos pone en ese camino no es Dios. Dios nos pone las opciones y nos dice: mira, aquí tengo una opción, aquí hay otra. Por eso es muy importante el camino que nosotros elegimos andar. Refiriéndonos a un contexto espiritual, Pastor Roberto, si yo decido caminar por el camino estrecho, que es más reducido, pero que hay salvación, sin duda voy a tener un buen resultado. Pero si me voy por lo cómodo, por donde todos van, y justamente esa generación representa eso. ¿Cómo puede cambiar en nuestra respuesta personal el rumbo de los acontecimientos proféticos? Nínive fue perdonada. Nosotros podemos tener un mejor futuro si nos arrepentimos.
Al final de la historia estamos hablando de imágenes del fin. Así es. Es decir, el fin llegará. Para los que tienen esperanza en Cristo, es un nuevo comienzo, no es el final. Claro. Pero para quienes han rechazado escuchar el llamado de Dios, entonces sí, es el final. Desde luego. Y a mí también me gustaría aprovechar este espacio para saludar a nuestros amigos que están allí sintonizándonos. Déjennos sus saludos. Es grato siempre leer los comentarios y este es el momento para que ustedes también puedan colocar allí su emoji, cómo reaccionan ante la pregunta de cómo influye tu respuesta personal en el rumbo de los acontecimientos proféticos. Déjennos saber. Ahí tenemos un equipo listo para interactuar con ustedes. Yo reacciono con el emoji de un reloj de arena, porque lo que yo hago, mi esfuerzo personal en el cumplimiento de la misión, es insignificante si yo lo pongo en perspectiva con todos los seres humanos. Sin embargo, ese granito de arena que va cayendo poco a poco va alimentando el todo. Y de esa manera nosotros también ayudamos a la voluntad divina. La voluntad divina es salvar a la humanidad. Pero Dios comenzó enfrentando la resistencia, primero la de Adán y Eva. Dios tenía el propósito de salvar a Adán y Eva, pero Adán y Eva estaban empeñados en perderse. Y entonces se encuentran esas dos voluntades y entonces lógicamente que hay una resistencia. Dios puede vencer esa resistencia, pero si no existiera esa resistencia sería mucho más fácil. Entonces cuando tú y yo utilizamos nuestra influencia para ser colaboradores con Dios, es una resistencia menos que Él tiene que vencer para llevar a cabo su propósito. Excelente. Ojalá que cada uno de nosotros podamos colaborar entonces de esa manera con Dios. Bien, Pastor Carlitos, tercera y última sección, el destino de las naciones. Y aquí nos vamos a encontrar con un rey siervo que el Señor se refiere a él como su siervo, como un ungido. Así es. Ciro prefigura a Cristo como libertador del pueblo de Dios y ejecutor del plan divino. ¿Cómo sucede esto, Carlos? ¿Cómo llega a ser la realidad de que Ciro prefigura a Cristo? Bueno, Ciro, recordamos previamente, fue quien conquistó a Babilonia y aquí concluye el cautiverio justamente del pueblo de Dios. Es decir, ellos dan libertad al pueblo de Dios y esto permite ver justamente en la expresión que usa Isaías 45:1, así dice Jehová, su ungido, refiriéndose a Ciro, al cual dice, tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Es decir, Ciro representa de cierta forma simbólica a Jesús. El propósito de Jesús prefigura que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos muestra a un Jesús que vino a liberar a su pueblo en el tiempo del fin, de manera que su pueblo pueda ir a la tierra prometida. Así como el pueblo buscaba un mejor lugar, una mejor vida, el pueblo de Dios espiritual en esta generación también tiene la esperanza de que Cristo vendrá, Pastor Roberto, y que Él nos liberará, y entonces la Babilonia espiritual que hoy de alguna manera cautiva al pueblo de Dios quedará destruida y el pueblo será victorioso. Y también ver a Ciro como una figura de supremacía, porque cuando él se establece, se convierte en el hombre más poderoso del planeta. Sí. Y vamos a ver, por ejemplo, que aún en Babilonia, Nabucodonosor, cuando se entrega a Dios y cuando él hace un cambio radical en su vida, es muy probable que el pueblo de Israel haya experimentado un tiempo de bonanza, un tiempo donde, pues imagínate si el líder de Estado, el máximo regente de esa nación, se convierte a Dios, pues quiere decir que hubo una influencia espiritual positiva. Sin duda, así es. Luego vamos a ver acá a Ciro, un rey persa, que pues da la oportunidad de que los israelitas adoren a su Dios. Entonces vamos a ver que se convierte en un libertador espiritual. Amén. Porque aunque no podríamos decir que Israel fue una nación soberana, porque todavía seguían bajo el dominio del imperio medo-persa, pero sí tenían la posibilidad de adorar. Entonces, al final, lo que Cristo quiere hacer es liberarnos de las cadenas del pecado, darnos liberación espiritual. Desde ese sentido, podemos ver a Ciro como una
figura de lo que hace Cristo por cada uno de nosotros. ¿No es así? Sin duda alguna, así es, Pastor Roberto. Esto nos lleva a la última idea de esta sección, que es la siguiente. Dios guía la historia de las naciones, pero su destino depende de su respuesta. Algo que tenemos que estar conscientes, ya lo hemos mencionado. Dios guía a las naciones, sí es cierto. Dios tiene un plan, Dios nos muestra el camino, pero quien decide qué camino seguir somos nosotros. Ojalá que podamos reflexionar y en estas imágenes del fin, Pastor Roberto, podamos elegir el camino correcto por el que debemos de andar. Hemos llegado a esta temporada, a su final de temporada, este episodio, así sí, que creo que estamos muy felices de haber disfrutado de este aprendizaje, Pastor Roberto. Pero no completamente desahuciados o tristes, porque nos espera una nueva temporada. Sin duda alguna. Y vamos a comenzar con un nuevo tema muy interesante que va a ser el libro del Éxodo. Así que les animamos para que estén muy pendientes todos los lunes a las 7 de la noche en nuestras plataformas oficiales. Pastor Carlitos, un placer haber estado en Reacciones contigo. Claro que sí, Pastor Roberto. Nos vemos la próxima temporada. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme